Sí, a ver, la presentación que hizo el Poder Ejecutivo de forma pública, digamos, avisando que iba a presentar el proyecto de ley, tiene algunos conceptos que son interesantes para empezar a analizar y ver cómo se desarrolla la discusión hacia adelante. Un primer elemento tiene que ver con 3 palabras que utilizan para presentar la reforma. Se presenta como una reforma justa, solidaria y sostenible, ¿no? Son 3 conceptos fuertes, que es algo que viene utilizando también en la comunicación el Poder Ejecutivo. Es decir, para poner un ejemplo, en la Ley de Urgente Consideración se hablaba de una ley popular, ¿no? Es decir, se utilizan algunos conceptos para arraigar conceptualmente y poner el punto de partida a partir de algunas conceptualizaciones que empieza la discusión. Pero también hay 2 o 3 elementos más que aparecen que son importantes para el comienzo de esta discusión. El texto que presenta la ley dice que hay que hacer lo que hay que hacer y que significa la ética de la responsabilidad lo que impulsa a presentar esta ley. Es decir, hay una cuestión de justicia, hay una cuestión de solidaridad, de sostenibilidad, pero también pone arriba de la mesa una cuestión ética. De esta forma, la discusión empieza a centrarse en estos conceptos que empiezan a discutirse, es decir, bueno, cuánto está la ética y cuánto se contrapone a la ética oponerse a esta ley. Pensando en el futuro, también es otro de los elementos que empieza a contraponerse. Por un lado se pone como una ley que es pensando en el futuro, que es lo que hay que hacer, que es para las próximas generaciones, sin pensar en el corto plazo, pero al mismo tiempo está planteada la discusión sobre los tiempos de discusión, es decir, en cuánto tiempo la urgencia que hay por aprobarla. Y esto de alguna forma pone la discusión, primero desde el punto de vista conceptual, en estos elementos que aparecen desde la propia presentación de la ley, y por otro lado empieza la discusión sobre los tiempos y cuánto esto que es más a largo plazo tiene que aprobarse en forma urgente. ¿Y qué decir, Eduardo, de los primeros posicionamientos de los partidos de la coalición de gobierno, del Frente Amplio como fuerza opositora y de los sindicatos? Bueno, ahí tenemos claramente posicionados al Partido Nacional y al Partido Colorado monolíticamente apoyando la reforma, no sin haber incorporado cambios que hizo delante del proyecto al proyecto a partir de los aportes de los socios de la coalición, pero el Partido Colorado inicialmente plantea un apoyo explícito al proyecto sin grandes modificaciones y de hecho quien sí aparece planteando la posibilidad de que es un proyecto mejorable es Cabildo Abierto, y la respuesta que hay desde el Partido Nacional y del Partido Colorado tiene algunos elementos de sorpresa o de discusión porque, y esto tiene que ver un poco con cómo se manejan algunos conceptos a partir de acuerdos. Claramente la idea del Partido Nacional y del Partido Colorado es que se alcanzó un acuerdo casi que a tapa cerrada, mientras que Cabildo Abierto considera que hay un acuerdo macro que recoge una serie de elementos, incluso presentados por el propio Cabildo Abierto, pero que todavía está abierto a modificaciones. Y de hecho, si bien el proyecto recoge una serie de cambios propuestos por Cabildo Abierto, hay otros que no fueron considerados. Y además Cabildo propone ese elemento vinculado a la discusión parlamentaria y a recibir, y se ha expresado en distintas oportunidades, la de mejorar el proyecto. Por lo tanto, hay algunos puntos con los que no está completamente de acuerdo. Del otro lado, bueno, el Frente Amplio está oscilando, todavía sin decisión firme, entre un apoyo tibio a una parte o algunos artículos y directamente el rechazo. Y así se está posicionando, es decir, esperando además los tiempos que corran y de decisión interna. Y por el otro lado aparece sí el PIT-CNT y la mayoría de las organizaciones sociales poniéndose en contra, e incluso ya empiezan a verse anuncios de movilizaciones en contra de la reforma, que es algo que podemos empezar a esperar de aquí en adelante. Eduardo, escuchábamos recién a Saldain hablando de esta diferencia entre los nacidos en el 72 y el 73. Este proyecto afecta de distinta forma a los distintos sectores de la población, sobre todo a las generaciones. ¿Cómo se evalúa desde el punto de vista político esto?
Bueno, ahí aparece algo interesante. La generación que empieza a verse afectada por las modificaciones, más allá del gradualismo que hay, es la generación del 73 al 75, y del 75 hacia adelante termina siendo más o menos afectada de la misma forma, con diferencias según los años, esos 3 años, y según la rama de actividad y demás distintos elementos que están adentro de la reforma. La progresividad es uno de los elementos que se pone arriba de la mesa en la discusión, y hay que ver cuánto esa progresividad termina siendo decodificada, digamos, positivamente o negativamente por la opinión pública. También quienes son beneficiados con la reforma a partir de la posibilidad de trabajar estando jubilado, o las posibilidades de mejores jubilaciones, que es otro punto que está en discusión. Pero esta generación del 73 al 75 tiene una característica interesante, que es que estas personas y las siguientes generaciones votaron por primera vez en la elección del 94 hacia adelante, ¿no? Es decir, hacia más recientemente. La primera elección donde votan es cuando se conforma el tripartidismo, es decir, casi un triple empate entre el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, y de ahí en adelante es que se va dando los procesos de crecimiento del Frente Amplio. Si nosotros miramos la composición etaria o generacional electoral, donde más fuerte aparece el Frente Amplio, es la generación que está siendo afectada directamente por la reforma. Esto no significa en sí mismo un efecto inmediato, pero sí como un elemento a considerar cuánto puede afectar en esas generaciones que tienen esa proclividad en términos de mayoría, si efectivamente tiene repercusión o no hacia los otros partidos. Ahí planteas una pregunta hablando de la perspectiva y del futuro. ¿Cómo pensás que puede evolucionar la discusión? Bueno, primero tenemos lo que es la discusión parlamentaria. La discusión parlamentaria ya se presenta con un posicionamiento del Frente Amplio en principio contrario. Va a ser relativamente dura esa discusión en términos políticos, pero también aparece otro elemento que va un poco en consonancia con lo que es la discusión parlamentaria, que son los tiempos. El presidente marcó como un objetivo tener para el primer semestre del año que viene la reforma aprobada por las 2 cámaras. Eso supone que hay un trámite rápido, o se espera un trámite rápido en el Senado durante el Mundial, pongamos, digamos, antes de fin de año, para que quede aprobado en el Senado y que tenga una rápida resolución en términos de diputados. Ahí hay una tensión interna en el oficialismo por lo que se plantea en términos de discusión, pero también en cómo va a darse la discusión con la oposición y con las organizaciones sociales. Y en ese sentido hay que ver cómo se van dando esos apoyos y esos rechazos en términos de la discusión pública, y lo que sí aparece esperable es que tengamos un elemento de movilizaciones importantes de las organizaciones sociales. El último punto de discusión que ha estado arriba de la mesa tiene que ver con los costos políticos. Mientras desde la oposición se considera que quien paga los costos políticos es el oficialismo, desde el oficialismo se considera que si el Frente Amplio no apoya la reforma, pagará costos políticos. Creo que ni una cosa ni la otra son tan lineales, es decir, hay elementos para considerar que efectivamente hay costos políticos de los 2 lados, pero lo central acá va a ser cómo va repercutiendo en la población estos elementos que hablábamos al principio, esos conceptos centrales que plantea el gobierno, y la progresividad, o cuánto plantea, o cuánto termina decantando en la población las simplificaciones, digamos, en vez de progresividad es el aumento de la edad de la jubilación, y ese tipo de discusiones van a, de alguna forma, ir craneando cómo se va poniendo en discusión los costos políticos o no que se puedan llegar a enfrentar por parte del oficialismo y de la oposición.